Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos de Radio Amanecer, gracias por acompañarnos una vez más. Es un honor y un privilegio estar con ustedes en esta hora. Oramos para que el Dios Todopoderoso continúe guiando sus vidas. De verdad que es un alto privilegio estar listo para repasar estas lecciones que, como Iglesia Adventista en toda parte del mundo, estamos estudiando durante toda esta semana. Un tema de mucho interés, las naciones, primera parte. El tema que estaremos abordando en este día es Nimrod y Nínive. Es un tema apasionante, como todos los temas que encontramos en la palabra de Dios, la Biblia, por lo que le invitamos a quedarse con nosotros en los próximos minutos y disfrutar del contenido de la lección preparada para este día. Nos place en gran manera saludar en esta hora al doctor Cristian Veras, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Doctor, muchas bendiciones. Gracias, mi apreciado amigo. Bendiciones para usted también y para los suyos. Muchísimas gracias, Pastor Veras. ¿Cómo no? Claro. Para ustedes, amigos y hermanos, también un saludo fraternal. Dios les bendiga. Vamos a orar para que en este día podamos estudiar una lección maravillosa que nos toca. Oramos, querido Dios y Padre, infinitas gracias te damos, oh Rey del universo, porque tú nos permites estudiar tu palabra. Dirígenos, ilumínanos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En la parte introductoria de esta lección nos detuvimos con sobrada razón para hablar acerca de las naciones. Estuvimos examinando una gran cantidad de textos bíblicos, de pasajes de la Biblia que hablan acerca de las naciones y hasta hablamos un poquito de árbol genealógico para tratar de comprender el comportamiento en términos reales, culturales, de las diferentes naciones descendientes de un determinado individuo o personaje. Y llegamos a decir que es bueno estudiar genealogía bíblica para ver el desarrollo de las naciones, porque cuando hacemos esto, sencillamente estamos interpretando históricamente ciertos acontecimientos. Y Pastor, definitivamente esa lección de introducción estuvo tan interesante que hasta pasamos un poquito por alto lo que es el pasaje de la Biblia para memorizar y que se registra en Daniel 7:14. Antes de entrar a lo que es el tema propiamente dicho para este día de Nimrod y Nínive, es importante escuchar su opinión. Daniel 7:14 cuando dice, y le fue dado dominio y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. ¿A quién se está refiriendo este pasaje de la Biblia? ¿Será acaso a algún personaje de la historia o se está refiriendo a nuestro Salvador Jesucristo cuando es de establecer su reino de amor? Daniel capítulo 7 es fascinante porque es el centro o el mensaje principal del libro de Daniel. Tiene que ver con el juicio y la segunda venida de Cristo. Por eso dice que los santos recibieron el juicio, le fue dado el juicio, y luego los santos recibieron el reino. Son los dos tópicos principales de todo el libro de Daniel, y por supuesto Daniel 7 también. Ahí se encuentran las dos perspectivas del día de la expiación, tanto en el 7 como en el 8. Por eso los versículos 13 y 14, donde dice, miraba yo en la visión de la noche, que es una visión, y aquí que en las nubes del cielo venía uno, con semejanza de hijo del hombre. La palabra hijo de hombre, el término hijo de hombre, por primera vez se aplica en el libro de Daniel. No es en los evangelios. A más de 40 veces aparece la palabra en los evangelios como hijo del hombre, pero no se aplica específica o exclusivamente en los evangelios este término, sino que proviene del libro de Daniel para referirse a Cristo,
que viene como vencedor, donde está el Padre en el lugar santísimo para recibir el poder, el dominio, la gloria, el reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Esto no es más que una alusión al Salmo 2. En el Salmo 2 habla también de que Dios hizo un decreto, y el decreto que Dios hizo fue que iba a poner su rey sobre Sión, su monte santo, y este rey es Cristo. En Daniel 7, Cristo viene al cumplimiento de esa profecía mesiánica, a recibir su poder, el poder que le fue dado por el Padre, el dominio, la gloria, el imperio, los reinos, las naciones. De manera, pastor y estimados amigos, que definitivamente Daniel capítulo 7 versículos 13 y 14 está hablando de Cristo, no en los días finales escatológicos, cuando Jesús venga definitivamente a iniciar o a concluir su obra de juicio y redención, no, sino viene a recibir el reino en lo que se conoce como el juicio. El reino lo recibe, pero Cristo definitivamente no es el rey totalmente. Siempre lo ha sido, entiéndase. Pero cuando Cristo reine totalmente, no podrá reinar el mal en este mundo. Lo cierto es que este pasaje de la Biblia nos da la idea, pastor, de que el Señor siempre tiene dominio de todo. Así es. Tiene control de todo lo que sucede en esta tierra, y las naciones, como decíamos en un momento determinado, y ahora lo vamos a decir como a manera de chanza, mucho cuidado, las naciones que están por ahí tratando de pelear contra el pueblo de Dios, algún individuo que se cree que está por encima del pueblo de Dios y empieza a hacer cosas. El Señor establece juicio contra las naciones y establece juicio contra aquellos que quieren hacerle daño al pueblo de Dios. Este pasaje de la Biblia nos dice que el reino, la gloria de todos los pueblos, todas las naciones, Él tiene dominio sobre todo esto y pertenece a Cristo Jesús. Entramos, pastor, así rápidamente a lo que es la lección del día de hoy, donde lleva como título Nimrod y Nínive. Sabe que estuve como tratando de hacer algún tipo de estructura en relación con el título, y algunas personas lo verán un tanto divorciado el argumento que presenta la lección de este día, y sin embargo vamos a ver cómo podemos ir afinando qué es lo que quiere decir el título. Y lo primero que debemos hacer en ese sentido es hablar acerca de quién fue Nimrod y el término Nínive, porque es introducido aquí en la lección de este día. Claro, lo primero que quisiera decir es que Nimrod fue un valiente, poderoso, un cazador, como es conocido en la Reina Valera, que fue descendiente de Cam. De hecho, creo que fue nieto de Cam en su línea ancestral, y que es el bravo cazador contra Jehová. A veces se quiere presentar como si Nimrod fue un hombre piadoso, que fue bueno y que fue un cazador delante de Jehová, como dice la traducción al español. Sin embargo, es en contra de Jehová. Este hombre, Nimrod, llámese el primer emperador que existe, fue un hombre que realmente tuvo cierto poder, adjudicó muchos imperios y fue el fundador de notables imperios. De hecho, es un líder notable del periodo entre Noé y Abraham. Fue descendiente de Cus, hijo de Misraín, hijo de Cam, pero se distinguió más que los otros hijos que se mencionan en Génesis capítulo 10, versículos 7 y 8, y que aparecen como cabezas ancestrales de tribus. A Nimrod se le describe como el poderoso cazador, un monarca fundador del primer imperio de la tierra y constructor de varias ciudades famosas como Babel, Erech, Uruk, Akkad, Nínive y Cala. En Miqueas capítulo 5 versículo 6 se le llama a Asiria la tierra de Nimrod, y hasta hoy su nombre ronda las ruinas de la región. Por ejemplo, el sitio de la antigua Cala en Asiria se llama ahora Nimrud, y es la del ancestral Borsippa en Babilonia. Hubo una conexión entre Nínive y Babilonia
debido a que lo que es Semíramis, que llega a tener parte, incidencia, Nimrod es el fundador de Babilonia, Semíramis, algunos creen que fue su reconstructora y así. Sin embargo, todo el territorio de Nínive fue la tierra de Nimrod, fue un hombre que estableció un imperio en contra de Jehová. Perfecto. En este sentido, nosotros estamos viendo, conforme a su comentario, que la Biblia está haciendo un énfasis a una serie de actores políticos clave que aparecen luego en el resto de la Biblia, incluidos Nínive y Babilonia. La relación que tiene Nimrod con estos reinos, pues será necesario destacarlo, y más adelante seguiremos dando algunas pinceladas importantes. Es de mucho interés refrescar un poquito parte de los argumentos que nosotros estuvimos presentando en lo que es la parte introductoria de la lección número 4, y recordar que el Edén fue creado como en el hogar ideal para los seres humanos, y cuando entró el pecado, ya por el concepto que tenemos y los estudios, notamos como Dios tuvo que sacar a la humanidad de allí del jardín del Edén e impedirle el acceso al árbol de la vida, al menos temporalmente, como estamos viendo recientemente. Fuera de allí del jardín del Edén, los humanos debían trabajar rudamente, arduamente, para subsistir. La vida se hizo más difícil, ya que tuvimos que convivir con el dolor, conseguir el sustento con el sudor de nuestra frente, conforme a lo que dice el capítulo 3 del libro de Génesis, especialmente en los versículos del 16 hasta el 19. Nuestros primeros padres definitivamente confiaron en que el rey legítimo les proveería un camino de regreso al jardín y llevaron sacrificios a la entrada del Edén en fiel anticipación de lo que sería la redención que Dios ofreció desde el mismo principio al mundo caído. El huerto del Edén permaneció en tierra mucho tiempo después que el hombre fue expulsado. Pastor, recuerdo que usted estuvo comentando esto en la lección del sábado cuando estamos haciendo la introducción. Fue expulsado de sus agradables senderos y allí iban Adán y sus hijos a adorar a Dios. El Edén era un santuario, básicamente tendría su proyección más adelante, y lo notamos en la construcción misma que Dios le dice que había que hacer un santuario para habitar entre ellos, o conforme a lo que se le dijo a Moisés, ese edificio donde se iba a ver la manifestación de Dios. Ya algunos han determinado que el mismo huerto del Edén se había convertido en un santuario. Tanto Adán como y sus hijos, sus descendientes, iban a ese lugar para hacer su ofrenda de sacrificio. Es muy importante este detalle, pastor, porque como dice el autor, el Edén fue creado como el hogar ideal para los seres humanos. Fue el hogar que Dios creó para que Adán y Eva habitasen para siempre, era su mundo. Adán fue creado como un administrador del Edén, de este planeta en sentido general, pero el Edén no era la tierra completa, era un espacio especial en la tierra donde Dios había colocado a la primera pareja, y allí nada dañino, nocivo había permeado la vida de Adán y Eva en ese momento. Sin embargo, cuando el pecado entra, Dios sencillamente tiene que actuar y sacar a la humanidad del jardín e impedirle el acceso. ¿Por qué? Porque allí estaba el árbol de la vida, el árbol de la vida. Pastor, tengo una pregunta para usted en este momento. ¿Comían Adán y Eva del árbol de la vida antes del pecado? Antes del pecado, por supuesto que sí. O sea, la eternidad estaba condicionada a la obediencia a Dios, y el árbol de la vida realizaba la función de perpetuar en términos de alimentación para que los órganos que tenemos, que tienen que alimentarse necesariamente, pudiesen mantenerse sin los efectos del pecado que no existía. Por supuesto, lo que tiene que ver con la obediencia estaba fundamentado en dos principios. Uno era comer antes del pecado del árbol de la vida, y el otro era no comer del árbol que estaba en medio del huerto. Esto representaba
el dominio de Dios sobre Adán, sobre Eva y por supuesto sobre todo el planeta y el universo, evidentemente. De manera, pastor y estimados amigos, que el árbol de la vida prolongaba la existencia de Adán y Eva y era un símbolo de Dios mismo, quien es la vida. La vida depende de Dios, la vida procede de Dios, y cuando nosotros dejamos de comer a Dios, simbólicamente, espiritualmente hablando, morimos. Eso mismo pasaba con ellos con el árbol de la vida, y por eso les fue vedado su entrada al jardín del Edén. En su comentario le di seguimiento a que usted decía que el primer santuario, el Edén fue un santuario, y quisiera que usted sepa, hay un teólogo llamado Jacob Beale, que él dice, de hecho Ángel Manuel Rodríguez y otros teólogos hablan de que el primer santuario que existió en la humanidad fue el del jardín del Edén. En la humanidad, Sí. porque el santuario celestial es otra cosa, tan eterno como Dios. Y luego dice que al jardín del Edén, venía el Redentor. Ya Elena de White lo había escrito en el siglo pasado, que cada tarde en el libro Patriarcas y Profetas, en el libro La Historia de la Redención, cada tarde el Creador visitaba a Adán y a Eva. Pero note este detalle: el hombre fue colocado dentro del santuario como un acto de amor por parte de Dios. Para el hombre continuar viviendo allí, solo tenía que obedecer. Como éste desobedece, entonces vemos que lo que ocurre es la salida de Adán y de Eva del huerto del Edén o del santuario. Y nosotros no podemos estar lejos del santuario porque allí se proyecta la vida de la humanidad. Por eso es que Génesis 2:8 dice que Jehová plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Esta palabra plantó es la misma palabra que se utiliza en el libro de Éxodo para la construcción del santuario. Dios planta un santuario, plantarán un santuario y yo habitaré en medio de vosotros. Pero oiga, repito, Génesis 2:8 dice que Jehová plantó un huerto en Edén. Este huerto era el santuario, la morada no solamente de Adán y Eva, sino también de Dios con ellos. Por eso dice, y puso allí al hombre que había formado. Y es evidente, pastor, conforme a ese comentario, que el colocar al hombre allí en el huerto del Edén, con todas las facilidades para que pudiese perpetuar la vida, Dios tenía un plan y tiene un plan siempre con el ser humano, y es el propósito de Dios que el ser humano pueda vivir para siempre. Y al colocar al hombre allí como administrador en el huerto del Edén, definitivamente ese era el propósito de Dios, de que el hombre pudiese perpetuar la vida. Pero ya sabemos la historia del fracaso del ser humano y después de esto, cómo sale de allí del huerto. Y viene lo que nosotros estamos estudiando al principio, de genealogía, después de la desobediencia, cómo un grupo permanece firme, hay otro que se desvía. Y en fin, eso era, pastor, lo que estábamos viendo sencillamente en el libro de Génesis, en el capítulo 10, los versículos del 1 al 12. Y aún continúan ciertas inquietudes, interrogantes posiblemente en muchas personas. Si nosotros preguntamos, después de que empezó a darse ese tipo de genealogía, que entra en cuadro en el escenario Nimrod, ¿qué nosotros podemos o cómo nosotros podemos hacer la conexión precisamente de lo que hemos visto hasta el momento, del título y este argumento que acabamos de presentar en la palabra de Dios? Claro que sí, pastor, hay una conexión, y es precisamente que Nimrod es el primer monarca, emperador, y que va en contra de Dios. Acuérdense que el título es el surgimiento de las naciones. En el capítulo 10 de Génesis, Nimrod funda la primera ciudad-estado que se convierte en un imperio, que es Nínive. Y Nínive afecta al pueblo de Dios en reiteradas ocasiones. Por ejemplo, hubo un cautiverio llevado a cabo por 2 reyes asirios. El primero, quiero decir que Nínive es la capital de Asiria. Asiria, no confundir con Siria. Siria eran los arameos. Asiria eran los asirios
descendientes de Nimrod y todo ese equipo de hijos de Cam. Así que Nínive es fundada, pastor y estimados amigos, y que la historia temprana habla acerca de este emperador, donde prácticamente afecta a lo que tiene que ver con no solamente con el pueblo de Dios, sino también con la religión misma. Por ejemplo, la diosa patrona de Nínive era Ishtar. Ishtar tenía un culto que llega a ser muy popular entre los horeos, los hititas, incluso llegó hasta Egipto. La diosa de la fertilidad en Egipto era Ishtar y era conocida en todo Canaán. Luego Salmanasar primero construyó un palacio en Nínive donde mantiene a la ciudad como sede de su gobierno. Y hay, por ejemplo, monarcas que tienen que ver mucho con lo que es Jerusalén o el pueblo hebreo. Y es el caso de el siglo 7 a.C., cuando un profeta llamado Jonás va a Nínive. Nínive es la capital de Asiria. Había continuado su depravación y su culto en contra de Jehová. ¿Por qué Jonás fue a Nínive, pastor? Que de hecho es bueno que ustedes sepan que uno de los monarcas, posiblemente el mismo de turno, cuando Jonás fue, llamado Adad Nirari III, fue un monarca que tomó una decisión religiosa importante, pero Nínive era depravada. Note que el texto dice claramente: ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Cuando analizamos en una ocasión, usted y este servidor, que la misma fraseología de Génesis capítulo 6 es la que usa en Nínive. Ajá. La maldad de los antediluvianos subió a Jehová y Jehová descendió. La maldad de Nínive subió a Jehová y entonces Dios inspeccionó y vio y envió a un profeta. Note que Noé predica 120 años. Porque fueron de gracia para los antediluvianos. Y Jonás proclama que Nínive dentro de 40 días sería destruida, que representa un periodo de gracia para los ninivitas. ¿Qué quiere decir esto? Que Nínive la ciudad de Nínive está regresando al Edén, donde surgen las naciones en oposición a Dios y donde se demuestra que Dios no abandona, aunque el diablo haya dañado las naciones con maldad, crimen, derramamiento de sangre y todo eso. Dios no abandona las ciudades, sino que les manda mensajeros para que se conviertan y sobre todo enseñarles que Jehová está al control de las naciones. Ya hemos presentado el argumento de que este Nimrod era un rey soberbio, quería estar por encima de Dios, y la relación que tenemos también con esta ciudad de Nínive. Pastor, estudiando el Antiguo Testamento, especialmente en los profetas menores, la decisión de destruir esta ciudad era porque se había convertido en una ciudad también altiva. Cuando nosotros vamos al libro de Nahum, por ejemplo, en el capítulo 3, hay una expresión muy conocida donde dice ay. Esta palabra la usaban los profetas contra aquellas naciones o contra aquellos que ya recibían lo que son los juicios destructivos divinos. Y la ciudad de Nínive, capital del imperio asirio, sería destruida por los pecados que se practicaban allí con los habitantes ninivitas y no habían querido arrepentirse. Eran sanguinarios y crueles, tales como se describe en el libro de Nahum. La mentira reemplazó la verdad. Practicaban la deshonestidad, el robo. En el tiempo de su prosperidad temporal, Nínive era un centro de crímenes, de impiedad, que concluye el libro con lamentaciones fúnebres y con las expresiones de alegría de cuantos tuvieron que sufrir su opresión. Esto quiere decir entonces que tanto las ciudades como los gobiernos o los gobernantes se alzan contra Dios, y es una expresión que constantemente lo hemos estado diciendo,
Mucho cuidado con las naciones o los gobernantes que se ponen en contra de Dios, porque definitivamente el juicio de nuestro Dios llegará, y los juicios de Dios son bastante justos en contra de aquellos que no practican la justicia. Así es, el período de Nínive, porque ella tiene su esplendor de gloria, el período más glorioso, inicia con el ascenso de un rey llamado Sennacherib. En el 705 a.C. subió al trono hasta el año 681, cuando fue sucedido por su hijo Esar-Adón. Ahora, desde ese tiempo llega a ser la indiscutida capital del país hasta su destrucción en el 612. Y quisiera que ustedes sepan que en el 612 hubo una coalición donde participó Nabopolassar, rey de Babilonia y padre de Nabucodonosor, para derrocar la tiranía, la crueldad y por supuesto el accionar del imperio asirio. Pero esto naturalmente que dio lugar a una nueva hegemonía mundial, no sin dejar un aporte en algunos aspectos muy negativos de lo que tiene que ver del dominio de Asiria sobre todo el mundo conocido. Sin embargo, tenemos una parte positiva que fue la de Asurbanipal. Asurbanipal fue un hombre que amaba los libros, amaba la lectura, y es evidente que no eran libros, hojas, sino tablillas. Se encontró más de 200,000 tablillas cuneiforme en la biblioteca de Asurbanipal, y que ha dado más informaciones del mundo antiguo que cualquier otra biblioteca en el mundo. Ni siquiera la Geniza en Egipto tuvo tantas o contiene tantas informaciones importantes del mundo antiguo que la biblioteca de Asurbanipal, y está hoy en el Museo Británico, donde hay acceso y se han traducido evidentemente esos documentos literarios importantísimos, donde aparecen historias de la caída del hombre, como la de Adapá, la historia del Gilgamesh, entre otras más, que aparecen en esa biblioteca de Asurbanipal. Es decir, Asiria fue una nación que tuvo una incidencia muy importante en lo que tiene que ver con el pueblo de Dios. Y ya decía en la parte finalizando que 2 monarcas asirios llevaron cautivos a Israel, las 10 tribus del norte. En el año 745 aproximadamente, Salmanasar V y Tiglat-Pileser III, 722, llevaron a Israel, el reino del norte, cautivo a Siria. Israel se perdió en la bruma del tiempo, gran parte de ellos, y es entonces parte de la historia que el autor quiere recoger en el día de hoy. Pastor, finalmente cuando lo escucho haciendo ese análisis, nos damos cuenta que Dios interviene en los asuntos humanos. Amén. Para poner fin a aquellos que quieren ponerse por encima de Dios, las naciones, los individuos. Y usted notará que he estado constantemente insistiendo en eso. Así como Nínive, llegaron a tener su juicio de parte de Dios y las naciones, como es el caso de Babilonia. Y si nos vamos al libro de Daniel, nos damos cuenta que Dios ha estado presente siempre en todas las naciones, manteniendo el control. Eso sirve de aliento para nosotros, saber que a pesar de la situación que estamos viviendo y lo que usted piensa, a veces como que todo se va a derrumbar bajo sus pies, el Señor tiene el dominio y el control de todo. Aleluya. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tus bendiciones, gracias por este estudio y gracias de todo corazón porque mantienes el control de nuestra existencia y tu pueblo sigue siendo la niña de tus ojos. Amén. Favores que te agradecemos y te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.